Estamos grabando. Entonces les repito, vamos a establecer primero, tenemos las dos semireacciones, las acomodamos en una tablita de menor a mayor, hacemos el cruce de la reacción espontánea que se va a dar entre cobre más 2 y cesio, y lo que se va a producir que será cesio más y cobre 0. Eso se entiende, ¿no? Esta es la primera parte. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, y nuevamente como le hacemos al inicio en balanceo por guión-electrón, es seleccionar las especies que cambian. Pues aquí vemos que el cobre cambia a cobre 0, ¿verdad? Y el cesio cambia a cesio más, ¿de acuerdo? Esas son las dos semireacciones. El cobre 0, perdón, el cobre más 2, vemos que pasa a cobre 0. Esa es la primera semireacción. ¿Están de acuerdo? La segunda semireacción es el cesio, ¿verdad? Que pasa a cesio más. Ahora vamos a balancear la primera semireacción. La masa ya está balanceada, lo único que falta balancear son las cargas. O sea, aquí hay que poner 2 electrones para igualar cargas. Y vean cómo los estoy expresando. Esto también ya se les había olvidado. Los electrones son materia y se puede sumar. Entonces aquí estoy sumando 2 electrones para neutralizar esta carga y quede igual que el lado derecho. Por parte de la segunda semireacción, la masa está balanceada. Hay que balancear con electrones. Aquí tendría que sumar un electrón. No, ya balanceé la carga. Bien. Ahora tengo que igualar electrones, que es lo que tampoco se entendió después. No puede ser que esté ganando 2 electrones y nada más están produciendo 1. Ok, entonces vamos a multiplicar esta semireacción por 2 para igualar electrones. Aquí estos electrones se convierten en 2 electrones que se cancelan con estos electrones. ¿Están de acuerdo? Y lo que sigue, muchachos, nada más era trazar una raya para hacer la suma, cosa que no hacían. Entonces aquí pongo que se suma cobre más 2 más 2 cesios que produce cobre 0, perdón, sí, cobre 0, y voy a poner aquí el 0, aunque, bueno, mejor se los quito, no sé que los confundo, más cesio, y listo. ¿Sí lo ven? Esta es la reacción global, aunque no nos las estén planteando molecularmente. Esta es la reacción global que tanto estuve discutiendo con ustedes. Esto es, ¿sí? ¿Cuántos electrones intercambiaron? Alguien puso en algún ejercicio, por parte del cobre se ganaron 2 y por parte del cesio se perdieron 1. Eso no puede ser, porque ni modo que aparezcan electrones de la nada o que se desaparezcan de la nada. Se intercambiaron 2 electrones, por eso es que lo estamos cancelando. ¿Cuántos electrones intercambiaron en la reacción? 2 electrones. ¿Sí? Esta es la respuesta. ¿Cuál es la reacción global? Esta que les estoy poniendo aquí. Y ojo, no inventen especies que no existen. O sea, si me ponen elementos que no existen, obviamente pues va a ser un total error, ¿no? Por ahí alguien puso un oxígeno extraño y la verdad, pues eso no existe. Pero bueno, ahora, ¿qué voy a hacer para calcular el potencial de celda? Primeramente ya sé yo que esta reacción, como está ganando electrones, es una reducción que se da en el cátodo. Y esta reacción que está perdiendo electrones ya sé que es una oxidación que se va a dar en el ánodo. Entonces ya tengo cómo se calcula el potencial de celda o voltaje. El potencial estándar de celda o voltaje se va a calcular haciendo uso del potencial estándar de reducción del cátodo
menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el potencial estándar de reducción del cátodo? Pues aquí lo tenemos, más 0.34. Esto la mayoría, bueno, creo que la mayoría lo tenían bien. Algunos nada más hacían la resta, otros nada más hacían la suma. O sea, como no sabían cómo hacerlo, pues nada más hacían la suma y se acabó. Y le quitaban el signo menos, sin saber por qué, ¿no? Sin indicar el por qué. Menos el potencial de reducción del ánodo, que es de menos 2.92. Esto no lo indicaba la gran mayoría, ¿eh? Por ahí tengo ejercicios de gente que llenaba de un montón de cosas raras aquí, que ni sabía por qué, pero ahí lo estaba haciendo, ¿no? Y eso yo lo que les decía, corrijan, háganlo sin tanta confusión. Entonces aquí menos por menos da más, entonces sería más 0.34 más 2.92. Pues aquí tenían que hacer la suma. 4 más 2 pues son 6, ¿no? 9 más 3 pues son 12, llevamos 1. 1 más 2 pues son 3, da 3.26 volts. Esa es la respuesta. Era todo lo que tenían que hacer, muchachos, exclusivamente. No había más ciencia en esto. Sí. Profe, una pregunta. En caso de que haya oxígenos y hidrógenos, ¿también en la reacción global se ponen? Pues si están participando, sí. Vamos a ver un caso, ¿no? Creo que es una muy buena pregunta. Vamos a ver un caso, si tienen el tiempo. Vamos a ver otro caso. Vamos a plantear otra semireacción. Vamos a escoger una que tenga... Esta creo que le tocó a alguno de ustedes. El germanio, el óxido de germanio. El óxido de germanio que tiene hidrógenos. Bueno, vamos a usar esta reacción con un potencial de reducción de más 0.26. ¿Sí? Vamos a agarrar una que también tenga oxígenos y que sea más negativa. Bueno, esta del silicio, miren, esta que no le tocó a nadie. Esta del silicio no le tocó a nadie. Ok, aquí tenemos dos semireacciones. Vamos a hacer lo mismo. Fíjense. Esta es la reacción de Zelda. Entonces tengo estas dos especies. Lo primero que tienen que hacer, muchachos, lo más sencillo, vamos a poner una recta, ¿verdad? Y en esta recta vamos a colocar estos valores, el más pequeño primero y el más grande después. Siempre, siempre, siempre. Es evidente que el más pequeño es este, ¿sí? Y si fueran valores negativos, si este fuera negativo, es más evidente que sería el mayor, el más pequeño, perdón. Porque entre más grande es un valor negativo, más pequeño es. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí menos 0. Ay, perdón. Permítanme. ¿Quién llegó? ¿Qué tal? Bienvenido, Qué bueno que pudo entrar. Sí, es que acuérdense que el correo del James está encriptado con respecto a las sesiones de este Meet. Bienvenido. Vamos a explicar un problema de redox. Tenemos aquí dos potenciales de celda de reducción, ya veremos más adelante qué es. Y vamos a ver cómo se procesa esto, ¿sí? Primero voy a poner el valor más pequeño en una recta. O sea, aquí sería menos 0.14. Y la especie que se va a reducir es el silicio, que pasa a tetrahidruro de silicio. Entonces vamos a poner aquí el silicio que pasa a tetrahidruro de silicio. Ahí está. Luego ponemos el otro potencial de reducción, que es de 0.26, pero positivo. Es muy importante que sepan acomodar números en la recta numérica. Esto parece mentira, pero mucha gente no lo sabe hacer.
el óxido de germanio lo ponemos aquí y abajo se va a formar germanio. Ya tenemos la escala. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es seleccionar la espontaneidad. ¿En qué sentido se va a dar la espontaneidad? Habíamos comentado que se da en este sentido la espontaneidad. Así. Entonces, ¿quiénes son los que van a reaccionar? Pues el óxido de germanio con el tetrahidruro de silicio. En ese sentido se va a dar la reacción. Entonces voy a poner el óxido de germanio más el tetrahidruro de silicio. Ahí está. ¿Y qué se va a formar? Pues se va a formar silicio y se va a formar germanio. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? Creo que está muy obvio, ¿no? Bien, ahora voy a hacerle como le hacía por transferencia de electrones. Voy a seleccionar las especies que están cambiando. Pues aquí veo que el óxido de germanio, ¿verdad?, está pasando a germanio. Y el tetrahidruro de silicio está pasando a silicio. Entonces voy a plantear las dos semirreacciones. ¿De acuerdo? Las dos semirreacciones. El óxido de germanio primero, que pasa a germanio, y el tetrahidruro de silicio, que pasa a silicio. Ahí está. Ahora vamos a balancear la masa en la primera semirreacción. Vean, aquí hay un germanio y acá hay un germanio. El germanio está balanceado, pero acá hay un oxígeno y de este lado no hay oxígeno. Como estamos viendo que hay iones H+, estamos suponiendo que es medio ácido, entonces vamos a balancear el medio ácido. Y según el criterio de medio ácido vamos a balancear oxígenos con moléculas de agua. Entonces acá voy a poner una molécula de agua. ¿Ven? Esto obviamente me está generando un exceso de hidrógeno del lado derecho, que lo voy a balancear del lado izquierdo con iones H+, 2 iones H+, hasta ahí vamos bien. Y ahora la carga. Del lado derecho es neutro, pues también tiene que ser neutro el lado izquierdo. Entonces voy a poner 2 electrones. Y con eso ya cancelo las dos cargas positivas que tengo de este lado. Y ya la primera semirreacción ya está balanceada en masa y en carga. Me paso a la siguiente. Vean. Aquí voy a balancear masa. Aquí tengo un silicio y acá también tengo un silicio. Pero acá tengo 4 hidrógenos que tengo que poner. De este lado, pues 4 hidrógenos, pero como iones hidrógeno. 4 iones hidrógeno. Aquí no hay oxígenos, ¿se fijaron? Y nuevamente veo que del lado izquierdo, no hay carga, y del lado derecho sí. Esto puede entonces 4 electrones del lado derecho. Ya está. ¿Se fijan? Ahora voy a balancear, hacer la suma de las dos semirreacciones, porque ya tengo las dos semirreacciones balanceadas en masa y en carga. ¿Qué tengo que hacer? Pues la global, la que tanto trabajo les dio, la global. ¿Cómo voy a hacer la global? Pues es una simple suma considerando los electrones. Miren, aquí hay 2 y aquí hay 4. Mínimo común múltiplo, que luego no saben sacarlo, de 4 y 2, pues es 4. Entonces aquí ya tengo 4. Entonces tengo que hacer con este, pues multiplicarlo por 2, para que también se haga 4. Entonces esta la voy a multiplicar por 2. Ay, perdón. ¿Sí? La voy a multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a quedar? Pues estos dos electrones se van a convertir en 4. 2 por 2, 4, que se cancelan con estos otros. ¿De acuerdo? Y ahora sí voy haciendo la suma normal. 2 por 2 son 4 iones H+, 4 iones H+. Ahí está. ¿Más qué? 2 óxidos de germanio. 2 óxidos de germanio. Más un tetrahidruro de silicio. Ahí está el tetrahidruro de silicio, que produce 2 germanios. ¿Lo ven? Más 2 moléculas de agua. Ay, perdón. Más un silicio.
más 4 iones hidrógeno. Entonces fíjense bien, aquí hay 4 hidrógenos y acá también. Pues estos se cancelan, no es posible que exista lo mismo de ambos lados. Y aquí queda la reacción ya balanceada en carga y en masa. Y esta es la reacción global. Esta es la reacción global que les estaba pidiendo. Ahora, por parte de la escala ya sabemos, ¿verdad? Incluso aquí lo podemos ver, que al estarse ganando electrones aquí, al ganar electrones, esto es una reducción. La reducción se da en el cátodo. Y esta, al estar perdiendo electrones, es una oxidación. La oxidación se da en el ánodo. Entonces, esta es la del cátodo y esta es la del ánodo. Obvio, ¿lo ven? Reducción, cátodo, oxidación, ánodo. Entonces ya saco el voltaje de la pila. El voltaje de esta pila o potencial de celda va a ser igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Y cuáles son esos valores? El potencial estándar de reducción del cátodo es de más 0.26. Lo voy a poner así, más 0.26 menos 0.14, abro un paréntesis, pongo menos 0.14 y luego ¿cómo queda? Más 0.26, ¿verdad? Menos por menos pues es más 0.14, ¿verdad? Y lo sumamos. 6 más 4 pues es 10, llevamos 1, 2 más 1 es 3 y 1 4, y el voltaje es de más 0.40 volts. Es el voltaje de la pila, 0.4 volts. ¿Dudas? Los que consideren que esto ya lo saben, no pasa nada. Recuerden que todo esto se va a grabar. En reacciones redox, es decir, en reacciones de óxido-reducción, a diferencia de las reacciones ácido-base, la partícula que se intercambia son los electrones. Los electrones, según lo que hemos visto de modelos atómicos en la primera unidad, son materia, y esto lo voy a enfatizar varias veces porque no se llega a entender completamente, con carga negativa. O sea, no son signos matemáticos, son materia con carga negativa. Por consiguiente, se pueden sumar y se pueden restar como si fuera materia. Bueno, ya haciendo esto énfasis, espero que quede bien enfatizado, voy a empezar a dar una pequeña introducción a redox. Tenemos dos sustancias en redox. Puede haber más, pero en base, lo más elemental es que existe una sustancia que pierde electrones y otra sustancia que gana esos electrones. Cuando una sustancia pierde electrones, ¿sí?, decimos que se oxida. Cuando una sustancia gana electrones, decimos que se reduce. ¿De acuerdo? Cuando una sustancia pierde electrones, predomina la carga de su núcleo, puesto que el núcleo es positivo. En el núcleo se encuentran los protones. Y entonces, cuando una sustancia pierde electrones, se vuelve cada vez más positiva. Y cuando una sustancia gana electrones, se vuelve cada vez más negativa, porque adquiere materia con carga negativa. Entonces siempre el proceso de oxidación se va a dar hacia la derecha y el proceso de reducción se va a dar a la izquierda en una escala de números de oxidación. Bien, eso es lo más elemental. Bien, para balancear una reacción redox, que es lo que nosotros hacemos en redox, balancear, existen dos métodos. El método de transferencia de electrones, que es el que usaban en secundaria, el tradicional,
y el método de prepa, que es el método de guión-electrón. El método de guión-electrón a su vez se divide en medio ácido y en medio alcalino. Ok, eso es la manera de balancear por redox. Sí, o sea, el propósito principal. Ay, permítanme, alguien entró. Yo, profe, le iba a decir que sí, que ya, yo ya lo entendí, entonces más al ratito ya le mando mi trabajo. Claro que sí, señorita, no se preocupe, nada más aguas con esos detallitos. Usted va muy bien, más aguas con esos detallitos, ¿vale? Sí, profe, muchas gracias. Cuídese mucho. Ok, entonces, esas son las maneras de balancear reacciones. Por transferencia de electrones vamos a ver ahorita un poquito y por guión-electrón. Voy a poner un ejemplo de transferencia de electrones para que se recuerde, porque esto, pues les digo, lo vimos en secundaria, pero a lo mejor no todos lo vieron en secundaria. Entonces es el detalle, ¿no? Vamos a plantear una reacción aquí que vamos a balancear por un método de transferencia de electrones. Miren, tengo el aluminio que va a reaccionar con el ácido sulfúrico, ¿sí? Y esta reacción va a producir sulfato de aluminio es importante que sepan nomenclatura, porque si no saben dar fórmulas, pues esto no tiene sentido y pues habrá que regresarnos un poquito hasta entender eso que no dominamos. Bien, ahí está la reacción. Entonces fíjense, vamos a balancear por transferencia de electrones. ¿Cuál es el primer paso en el balanceo por transferencia de electrones? Pues el primer paso es la asignación de números de oxidación, es decir, los valores que tienen cada uno de los átomos con respecto a su valor de oxidación, su posición de oxidación. El número de oxidación es un criterio para balancear, no es una realidad física. Sin embargo, se puede equiparar al concepto de valencia, que sí es una realidad física. ¿Sí? Entonces es importante que se entienda. Mientras vamos a asignar números de oxidación. ¿Cómo se asignan números de oxidación? Bueno, las reglas para asignar números de oxidación brevemente son las siguientes. Primeramente, la suma de números de oxidación de cualquier elemento en un compuesto, o sea, la suma de todos los números de oxidación va a ser siempre 0. La suma de los números de oxidación, perdón que ponga este gatito, pero quiere decir números para abreviar. Suma de los números de oxidación en un compuesto es 0. Sí, eso es importante, aunque hay que indicar, permítame tantito, no voy a hacer que alguien esté esperando. Hay que indicar, ¿sí? ¿Qué tal, Miroslava? Hay que indicar que en los compuestos iónicos, pues no es 0, ¿verdad? Es la carga del ion, pero bueno, esto es aparte, eso se cocina aparte, ya veremos ejemplos. Por otro lado, sabemos que los elementos en estado nativo, o sea, así como se encuentran libres en la naturaleza, o sea, nativo es de la naturaleza, su número de oxidación también va a ser 0. Es importante que lo recuerden. Perdón por la letra, pero ya la punta de esta cosa ya se me armó. Es 0.
La tercera regla en la asignación de números de oxidación dice: el oxígeno en la mayoría de los compuestos, ojo, en la mayoría de los compuestos, su número de oxidación voy a abreviar con el gatito el número, ¿no? El número de oxidación es de -2. Es importante esto, ¿eh? Esto es de secundaria, repito, estos son temas de secundaria. El hidrógeno, en la mayoría de los compuestos, su número de oxidación es +1. Hay excepciones, por ejemplo en los hidruros, que es -1, pero ya veremos excepciones. A mí me gusta primero generalizar y luego ya empezar a ver las excepciones. La quinta regla, que muchas veces no se menciona, dice que en los compuestos iónicos, o sea, los que tienen metal, su número de oxidación es equivalente o es igual, para que se entienda mejor, igual a la valencia. ¿Sí? Estas son las reglas para asignar números de oxidación. Entonces, el primer paso en el balanceo por transferencia de electrones es la asignación de números de oxidación. Entonces, vamos a hacerlo aquí sobre la marcha, ¿sí? Dice, la suma de los números de oxidación de los compuestos es 0. Bueno, esta vamos a aplicar. Esta ahorita no la podemos aplicar. Vamos a la segunda regla para asignar números de oxidación en cada uno de los átomos. Ojo, átomos. Dice, elementos en estado nativo, su número de oxidación es 0. Pues aquí tenemos aluminio, que está en estado nativo. Pues su número de oxidación aquí va a ser 0. Se lo pongo. ¿Qué otro tenemos en estado nativo? El hidrógeno, que es diatómico siempre. Acuérdense que hay 7 elementos que son diatómicos. El hidrógeno es uno de ellos. El flúor, el cloro, el bromo, el nitrógeno, el yodo son los otros que son también diatómicos. Pues aquí le pongo también 0. Luego dice el oxígeno. En la mayoría de los compuestos su número de oxidación es -2. ¿Dónde veo oxígeno? Pues aquí veo oxígeno. Pongo -2. ¿Dónde veo oxígeno? Aquí veo oxígeno, le pongo -2. ¿Sale? Y luego me dice, el hidrógeno en la mayoría de los compuestos es +1. Aquí tengo hidrógeno, le pongo +1. ¿Está bien? El 1 no se escribe. Digo, para que no entremos en controversias, no se escribe. Bien. Ahora aquí tengo pendiente el azufre. ¿Cómo saco el azufre? Entonces me voy a enfocar en la primera regla. La suma de los números de oxidación en un compuesto es 0. Entonces fíjense, aquí tengo 4 oxígenos con -2. 4 por -2 pues es -8. Y acá tengo 2 hidrógenos con +1. 2 por +1 es +2. Entonces digo, -8 más 2. ¿Quién me dice cuánto es? -8 más 2. ¿Cuánto es? -8 más 2. A ver, ¿quién me dice? A ver, Abimelec, -8 más 2. Menos 10, profe. A ver, vamos, esto que les acabo de decir es un problema que tenemos y que los maestros de matemáticas, no es culpa de ustedes, no del todo. Los maestros de matemáticas han estado descuidando mucho. Seguramente los de biología van a decir de nosotros algo parecido de otro tema, ¿no? Pero yo lo veo en matemáticas. -8 más 2. Cuando los signos son diferentes, muchachos, en una suma, es una suma algebraica. Y no es una suma, es una resta. Entonces voy a restarle a 8 2 y me va a dar 6. ¿Y qué signo le voy a poner? Pues el del mayor. O sea, va a ser -6. Ojo con esto. Ojo con esto porque son conceptos demasiado básicos que deben rescatar de matemáticas
y que van a necesitar urgentemente en redox. Y si no se los dieron bien en matemáticas, pues repásenlo ustedes por su cuenta. Tampoco culpemos a los profes, que bastante hacen, igual que nosotros los de química, por avanzar en el curso, ¿sí? Entonces aquí menos 8 más 2 es menos 6. Ahora la pregunta, menos 6 para 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto le falta a menos 6 para volverse 0? ¿Cuánto? Muy bien, Miroslava, menos 6 para 0, dice su compañera que le falta 0. A ver, ¿ustedes creen que esté bien, Miroslava? Pues no, ¿verdad? ¿Cuánto le falta al 6 para volverse 0? Otra respuesta. ¿Cuánto le pongo al 6, al menos 6 para que se haga 0? ¿Ven por qué les digo que andamos malones en matemáticas? Ahora sí que su misma cantidad, ¿no? Para que dé 0. O sea, le pongo menos 6. Más 6, ¿no? Porque Eso, como dijo... eso. Más 6. Entonces, ese más 6 pues va a ser del azufre. Ahí está. Porque la suma de los modos de oxidación debe ser 0. Muy bien, muy bien. Espero que hayan entendido esto bastante bien. ¿Ok? Bien, vamos ahora a pasar al sulfato de aluminio. Fíjense bien. La quinta regla me ayuda a sacar algunos valores de oxidación. Es un compuesto iónico, por consiguiente aplico la quinta regla. En los compuestos iónicos, su número de oxidación es igual a la valencia. Bueno, este 3 que tiene aquí el sulfato es la valencia del aluminio. Entonces la voy a poner aquí. Ahí está. Y ya puedo con esto, ya tengo el aluminio, ya tengo el oxígeno, ya puedo sacar el azufre. Fíjense cómo va a sacar el azufre. Tengo 4 oxígenos con número de oxidación, menos 2. Tengo ahí menos 8, ¿están de acuerdo? 4 por menos 2, espero que todos estén de acuerdo conmigo, que es menos 8, ¿verdad? Menos 8 que voy a multiplicar por 3. ¿Por qué por 3? Porque hay un paréntesis que multiplica todo por 3. Menos 8 por 3. Vean, esto lo ven en matemáticas y a lo mejor no le dieron importancia. Luego, ahorita el azufre no lo voy a considerar porque pues no sé su número de oxidación. ¿Sí? Y le voy a sumar ahora, fíjense, tengo 2 aluminios con más 3. 2 por más 3, espero que estén de acuerdo conmigo, que es más 6. Vamos a resolver esto primero. ¿Cuánto es 3 por menos 8? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 3 por menos 8? ¿Cuánto es? Oimelec, ¿cuánto es 3 por menos 8? Menos 21. A ver, hay que repasar tablas de multiplicar. Miren, chavos, no es por asustarlos, pero estos conceptos son demasiado básicos. Necesitamos repasarlos. Yo sé que los profes de mate les dieron a algunos mucho chance con trabajitos, pero no se queden con eso, Sugiero que repasen tablas de multiplicar. Sugiero que repasen operaciones con signos de sumas algebraicas, porque este curso, esta parte del curso es medular. Para que puedan entenderlo tienen que saber esas bases. Entonces, si no se lo saben, agárrense una tarde como tarea, ¿verdad? Aunque parezca de primaria, que son cosas básicas, muchachos, que no deben perder, y más ustedes que ya van a entrar a la universidad. Entonces 3 por 8, ¿cuánto es? Es menos 5, ¿no? Más 6. Menos 24. Claro. 3 por 8 es menos 24. Más por menos da menos. También abusados con eso si no lo saben. Ok. Más 6. ¿Cuánto es menos 24 más 6? ¿Cuánto creen que sea? ¿Cómo hacemos esta operación? Negativo 18 menos 18. Sí, o sea, le restamos a 24 6
y nos da 18, pero debe ser negativo porque la cantidad con mayor valor nominal es el 24. Entonces menos 18. Muy bien, ¿están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, ¿cuánto le falta al menos 18 para volverse 0? ¿Qué hago para que el menos 18 se vuelva 0? A ver, ¿qué hago? Ponerle un más 18. Sumarle 18. Muy bien, este más 18 ahora lo tengo que dividir entre 3 porque es el valor del azufre, ¿verdad? 18 entre 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 18 entre 3? Un 6. Entonces más 6. Muy bien. Este es el número de oxidación del azufre. Vean qué fácil. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues cuestiones muy fáciles que hay que repasar. Una tarde que se pongan a hacer ejercicios, ¿verdad? Y lo resuelven. Las tablas de multiplicar no es porque quiera hacerles sentir mal, pero deben aprendérselas como les decían en la primaria, ¿no? Súper bien. Las van a necesitar muchísimo, son conceptos básicos para cualquier cálculo. Entonces necesito que repasen eso. Bien, vamos a borrar tantito esto. Ya vimos cómo se hizo y así es como asignamos números de oxidación. Bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto, ¿sí? En las reglas que estamos estableciendo, ¿sí? ¿Cuál es el segundo punto? Una vez que ya asignamos números de oxidación, ¿verdad? El siguiente punto va a ser identificar cambios. Vamos a identificar cambios. ¿Qué cambios vamos a notar? Ven, por ejemplo, este aluminio cambió con respecto al número de oxidación. Ojo, a eso me refiero. De 0 pasó a más 3, miren. Aquí está, primer cambio. De 0 pasó a más 3. Ahorita no me interesan los subíndices por el momento. Por el momento no. Nada más los cambios en números de oxidación. Ahí está el primer cambio detectado. El aluminio pasó de 0 a más 3. ¿Qué otro cambio detectamos? ¿Cambió el hidrógeno? Sí. De más 1 pasó a 0. Ahí está el segundo cambio detectado. ¿Lo ven? El azufre cambió. Vean, de más 6 sigue siendo más 6. No cambió. El oxígeno cambió. De menos 2 sigue siendo menos 2. No cambió. Los únicos que cambiaron fueron el aluminio y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el siguiente cambio o el siguiente paso en el proceso de balanceo, ¿sí? Va a ser plantear las semireacciones. ¿Cuáles son estas? Las semireacciones son aquellas que se refieren exclusivamente a los cambios que se están dando. Vamos a plantear la primera. El aluminio, que pasó de 0 a aluminio con número de oxidación más 3. Nada más que aquí sí le voy a poner su subíndice. Aquí sí, que es el 2. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente cambio, el hidrógeno. El hidrógeno, que tenía más 1, aquí sí le voy a poner su subíndice. ¿Qué pasó a hidrógeno con 0? Nuevamente aquí sí voy a poner su subíndice. Ahí están las dos semireacciones. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Balancear la masa. Vamos a balancear la masa. Entonces fíjense, aquí tengo un aluminio y acá tengo 2. No es posible que acá tenga 1 y acá tenga 2. Voy a poner un coeficiente 2 aquí. Y ya balanceé la masa en la primera semireacción. Ya balanceé la masa. Quinto paso. Balancear la carga. Balancear carga.
Fíjense, acá tengo 0. 2 por 0 pues es 0. Y acá tengo 2 por más 3, pues es más 6. Entonces acá tengo 0 y acá tengo más 6. Voy a balancear la carga usando electrones. Recuerden, esto es importante que siempre lo recuerden, los electrones son materia con carga eléctrica negativa. Entonces voy a ponerlos donde sean fáciles de neutralizar o de igualar la carga en ambos lados. Si pongo electrones de este lado, va a quedar negativo este lado, porque algo neutro con cargas negativas pues se hace negativo. Y va a estar aquí negativo y acá positivo y no igualé la carga. Los electrones siempre los voy a poner del lado más positivo o menos negativo. Es como si fueran optimistas, ¿no? Los optimistas siempre se van con lo más positivo o lo menos negativo, ¿de acuerdo? Entonces lo más positivo pues, es el lado derecho, porque este es neutro. ¿Cuántos electrones voy a poner? Los necesarios para igualar con la carga del lado izquierdo. Tengo aquí 6 cargas positivas, pues obvio, tengo que poner 6 cargas negativas para hacerla neutra. Y pongo 6 electrones. Vean, ahí están. 6 cargas positivas con 6 cargas negativas se hace neutro, igual que del lado izquierdo. ¿Dudas hasta aquí? No. Pues voy a hacer lo mismo que en la otra semireacción. Vamos a balancear la masa. 2 hidrógenos del lado izquierdo, 2 hidrógenos del lado derecho. La masa está balanceada. Ahora vamos a balancear la carga. 2 por más 1, de este lado tengo más 2. Y del lado derecho, 2 por 0, pues es 0. ¿De qué lado voy a poner electrones? Del lado más positivo o menos negativo, o sea, del lado izquierdo. ¿Cuántos pondré? Los necesarios para igualar al lado opuesto, que en este caso serían 2 electrones. Porque 2 electrones más 2 cargas positivas me da 0. Y los estoy sumando. Vean, estoy sumándolos porque es materia con carga eléctrica negativa. No son signos menos de matemáticas, ¿ok? Bien. Ya que hice esto, paso al sexto paso. ¿Cuál es el sexto paso en este proceso? El sexto paso es igualar electrones y sumar. O sea, vamos a igualar electrones y vamos a hacer la suma. ¿Por qué tenemos que igualar electrones? Porque vean, esta reacción de aluminio está liberando 6 electrones y este hidrógeno está ganando 2. Entonces, ¿a dónde se fueron los otros 4? ¿Se los llevó la bruja? ¿Se desaparecieron? ¿Qué onda? ¿Se fueron de paseo? Pues no es posible. No es posible que este esté liberando 6 y este esté ganando solo 2. Hay que igualar electrones, tanto perdidos como ganados. Para eso usamos otro concepto matemático que seguramente desdeñaron, que es el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 6 y 2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 2? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Si no sabemos qué es el mínimo común múltiplo, pues hasta ahí llegó el asunto. El mínimo común múltiplo, para los que no se acuerdan, es el número más pequeño que contiene a 2 o más números. En este caso, el 6 contiene al 2 porque 3 por 2 es 6. ¿Sí? Pues el 6 es el mínimo común múltiplo de 6 y 2. ¿Sí? Es importante que repasen el concepto de mínimo común múltiplo. Hay un montón de videos en YouTube de este tema. Por favor, no lo desdeñen, repásenlo. Bien, entonces quiere decir que la primera semireacción pues ya dice 6, ¿no? Esa no le hago nada. Pero la segunda tiene un 2. Voy a multiplicar por un número para que este 2 se convierta en 6, pues por 3. Pero multiplico toda la semireacción para no perder la igualdad. ¿De acuerdo? Ya tengo 6 electrones aquí y 6 electrones acá. Entonces ya voy a igualar electrones. ¿Cómo los igualo? Pues estos que se están saliendo, este se los está comiendo. Se cancela. Y ahora sí hago la suma. ¿De acuerdo? Entonces digo 2 aluminios con 0 más 3 por 1, 3 moléculas de hidrógeno guiones hidrógeno con su índice 2, ahí está,
que produce un aluminio, o más bien dos aluminios aquí con el subíndice, con una oxidación más 3, más 3H2 con una oxidación 0. Vean, ahí está la suma. ¿Sí? ¿Cuál es el Bueno, estos son pivotes. ¿Qué quiere decir? Que con eso ya puedo balancear la reacción. Entonces voy a, séptimo paso, colocar los coeficientes obtenidos, o sea, estos numeritos 2, 3, 1, 3, los coeficientes obtenidos en la reacción original y balancear por tanteo. O sea, todavía tengo que hacer un balanceo por tanteo, pero ya tengo pivotes, o sea, puntos de referencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar estos coeficientes. Aquí me dicen que el aluminio tiene que tener un coeficiente 2. Vamos a ponérselo. 2. Me dicen que el hidrógeno con esos dos hidrógenos con carga más 1, o sea, debe tener un coeficiente 3. Pero no se lo puedo poner nada más al hidrógeno, tengo que poner también a la molécula compuesta, o sea, total, al sulfato también. Ahí está. Luego me dicen que al aluminio lo deje así como está, pues así lo dejo. Y que al hidrógeno le pongo un 3. Entonces vamos a hacer la comprobación por tanteo. Fíjense. Dos aluminios del lado de... Vamos a balancear por tanteo. Recuerden que el balanceo por tanteo, que es un tema de química 1, ya lo habían visto. Empezamos por metales, en este caso el aluminio. Y aquí tenemos dos aluminios del lado de reactivos. Y dos aluminios del lado de productos. Está balanceado el aluminio. Luego seguimos con no metales que no sean ni hidrógeno ni oxígeno, es el azufre. Aquí vemos que hay 3 azufres porque este coeficiente afecta a toda la molécula y aquí hay 1 por 3, 3. Y del lado de productos vemos que hay, vean, aquí hay un paréntesis que multiplicado todo por 3, 1 aquí por 3, pues también son 3. Está balanceado el azufre. Luego me voy con el hidrógeno en ese orden, ¿verdad? Y acá tengo 3 por 2, 6 hidrógenos del lado de reactivos. Y del lado de productos, vean, 3 por 2 también está balanceado el hidrógeno. Sigo por último con el oxígeno, vean, 3 por 4, 12. Acá tengo 12 oxígenos del lado de reactivos. Y del lado de productos, vean, tengo 4 por 3, 12. Ya está balanceada la reacción. Esto es balanceo por transferencia de electrones, que espero que lo retomen de secundaria. ¿Dudas? No hay ninguna duda. Bien, pues vamos a hacer ahora el balanceo por guión electrón, que es el que nos está faltando aquí. Entonces voy a retomar esta misma reacción. Claro que le voy a borrar los coeficientes, ¿verdad? Porque si no, pues no tiene sentido. Vamos a borrarle coeficientes y todo este chorizo que le puse. Y vamos a usar otro método de balanceo, que es el que vamos a emplear más a menudo. Y van a darse cuenta por qué. Voy a borrar todas estas cosas que le puse aquí a la reacción. Ok, ahí está. Y la voy a copiar. ¿De acuerdo? Vamos a copiarla. Lo vamos a volver a usar para el balanceo por guión electrón. ¿De acuerdo? Bien, aquí está. Vamos a balancear por guión electrón. Decíamos que el método de guión electrón tiene dos salvedades, por medio ácido y medio alcalino. ¿Cómo sabemos que es medio ácido? Pues cuando hay ácidos, ¿verdad? Si aquí hay un ácido, pues ácido sulfúrico, pues se va a balancear por medio ácido. Vamos a hacer la explicación del proceso. En balanceo por guión electrón, que va a ser el caso ahora,
Vamos a imaginar que las sustancias se ponen en agua. Bueno, aquí vamos a balancear que se ponen en agua. Entonces, si se ponen en agua, algunas sustancias, si son iónicas, se van a disociar, y otras, si no son iónicas, se van a dispersar simplemente. Entonces, ¿cuáles son las que se van a dispersar? Pues las sustancias que no tienen iones, así de simple. Por ejemplo, el aluminio es un elemento, este no se va a disociar, simplemente se va a dispersar, se va a aparecer como tal, ese lo bajamos tal cual, no le hacemos más. ¿Sí? Nos olvidamos de él y ponemos un signo más. Luego tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un compuesto que de entrada no es iónico, pero los ácidos, como vimos en el tema anterior, son compuestos que reaccionan con el agua para ionizarse, y obviamente si se ionizan se van a disociar, según la teoría de Svante-Arrhenius. Entonces aquí tenemos que va a formarse dos hidrógenos con número de oxidación +1. ¿Y dónde saqué ese +1? Este +1 lo saqué de la lista de guiones que alguna vez les proporcioné para nomenclatura. O sea, ya lo sabemos, aquí necesitamos la lista de guiones a fuerza. ¿Sí? Luego se va a formar un sulfato. Aquí hay un sulfato. Si busco en la lista de guiones, me daré cuenta que tiene un número de oxidación que aquí equipara a la valencia de -2. ¿Sí? Ahí está. Ya disocié el ácido sulfúrico en dos iones H+ y en un sulfato. Me voy al lado de productos. Aquí enfrento a un compuesto iónico. Vemos que se va a disociar. ¿Por qué es compuesto iónico? Porque presenta en el inicio un metal. Los compuestos que inician con metal son iónicos. El aluminio es un metal. Entonces vamos a tener aquí dos aluminios. Y si checo en la lista de iones, me daré cuenta que tiene un número de oxidación de +3. Y vean, 3 sulfatos. 3 sulfatos. Y nuevamente checo en la lista de iones y me doy cuenta que el sulfato tiene un número de oxidación, valencia de -2, que se equipara al número de oxidación y por consiguiente queda -2. Por último tenemos el hidrógeno, que es una molécula que no se disocia y por consiguiente simplemente se dispersa. Y aquí está. Es el primer paso en ion-electrón. Vamos a ponerlo aquí. Disociar. Estoy trabajando. Y dispersar. Ok, ¿se entendió esto? Aquí alguien me preguntó algo, ¿qué me preguntaron? Entonces no va primero la reacción global, después la celda. Pues yo que ordenen esto, ¿no? Ismael, ordena esto. Perdón que me haga aquí incursiones en ellos, porque si no, luego no puedo hacer. Muy bien. Perfecto. Una vez que ya disocié y dispersé, muchachos, obviamente el siguiente cambio, como le hacíamos en el anterior proceso, es identificar cambios. ¿Qué cambió? Vean, el aluminio cambió, sí, pasó a aluminio +3. Ahí está. El hidrógeno cambió, sí, de +1 pasó a 0. Bueno, aquí no le puse el 0, pero es evidente que tiene 0. Igual que este, ¿no? Bien. ¿El sulfato cambió? No, el sulfato no cambió. Decimos que lo que no cambia en guiones son guiones espectadores. Somos como los alumnos que están en clase y no participan. Son guiones espectadores y los mandamos a recursar. Ahí está. Muy bien. Siguiente paso. Ya que identificamos los cambios, el tercer paso, como siempre, va a ser plantear las semi-reacciones.
¿Cuáles son estas? Pues la primera, la del aluminio. Vamos a plantear las semireacciones. Vemos aquí que el aluminio, primera semireacción de 0, pasó a formar 2 aluminios con más 3. Y la segunda semireacción, los 2 hidrógenos que pasan a hidrógeno molecular con 0. ¿Sí? Eso es todo lo que hay. Bien, el tercer paso, obviamente, ¿verdad? El cuarto paso, balancear la masa. Pero aquí en ion electrón medio ácido, tenemos una regla. Los oxígenos, si es que aparecen, los vamos a balancear con moléculas de agua. Obviamente del lado donde hacen falta. Y los hidrógenos, si es que sobran, al agregar las moléculas de agua, vamos a balancearlos con iones H+. Esa es la cuestión. Entonces aquí vemos el aluminio, la primera. Un aluminio acá, 2, ponemos un coeficiente 2 y ya está balanceada la masa. Y en la segunda pues ya está balanceada la masa. O sea, no fue necesario aplicar esta regla. En el caso de que aparezcan oxígenos, recuerden que se balancean con moléculas de agua y los hidrógenos se balancean con iones H+. Bien, quinto paso. Balancear la carga. ¿Cómo balancear la carga? Pues con electrones. Obviamente, ¿ah? O sea, aquí vamos a ver dónde se necesitan electrones. Vean, 2 por 0 pues es 0 acá, 2 por más 3 hay más 6. Nuevamente aquí necesitamos igualar carga. Los electrones siempre son optimistas, se van al lado más positivo o menos negativo. Entonces vamos a poner aquí 6 electrones. Y ya con eso ya igualamos carga. ¿Sí? Y acá tengo 2 cargas positivas y acá tengo neutra. Acá voy a poner por consiguiente 2 electrones. ¿Sí? Ya está. Esto lo hemos hecho hace rato, es casi lo mismo. Y bien, igualamos el sexto paso, obviamente, ya lo van a imaginar. Es hacer la suma. ¿Sí? Igualando electrones. Si no igualamos electrones, pues no se puede. No es posible que haya 6 y acá haya 2, entonces mínimo común múltiplo de 6 y 2 es 6. Entonces esta hay que multiplicarla por 3 para que 3 por 2 se haga 6. Y ahí está. ¿De acuerdo? Y hacemos la suma. Y entonces, ¿cómo queda la suma? Pues aquí vemos que hay 2 aluminios. Estos electrones primero se cancelan. Ahora 2 aluminios los ponemos ahí con 0 más 3 por 2, 6 iones H+, que produce 2 aluminios con más 3 más 3 por 1, 3 hidrógenos con 0. El séptimo paso, que aquí tampoco se va a ver muy marcado, es regenerar las moléculas. Digo moléculas y lo pongo entre comillas porque no todos los compuestos son moleculares. Pero bueno, si se fijan, estos son los guiones, pero yo no tengo guiones al inicio, entonces quiere decir que debo regenerar de a partir de estos guiones las moléculas. Fíjense cómo lo voy a hacer. Me dicen que ponga 2 aluminios. Pues pongo los 2 aluminios que aquí están. Aquí no hubo ningún problema. Pero luego me dicen que ponga 6 hidrógenos. Y aquí tengo 2. Pues si multiplico 2 por 3 ya tengo 6. Los pongo 6. Pero si pongo estos 3, estoy poniendo 3 sulfatos. Y si fijan, aquí no tengo sulfatos. Pero de todas maneras los puse. Entonces quiere decir que los puse a fuerza. Y entonces tengo que poner también del lado derecho 3 sulfatos. Porque si no, rompo la igualdad. Ya está. ¿Ok?
Ahora me voy a la siguiente parte, a los productos. Me dice que ponga 2 aluminios más 3, pues ya están puestos, no tengo que poner nada, ¿sí? Y que ponga, pero si pongo estos 2 aluminios más 3, tuve que haber puesto 3 sulfatos, pero miren, aquí los tengo, no pasa nada, sí se pudo. Entonces ya me consumí este con este. Y luego simplemente que ponga un coeficiente 3. Y listo. Ya hemos balanceado por ion-electrón el medio ácido. ¿Dudas? A reserva de que vean otro video que por ahí les voy a subir sobre específicamente balanceo ion-electrón, tanto en medio ácido como medio alcalino, espero que esta pequeña introducción al proceso haya quedado clara. Bien. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera comentar? ¿No? Bien. Pues ahora sí vamos a pasar a la cuestión de las celdas, ¿sí? ¿Alguien entró o alguien se salió? Que entró Ismael. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Ismael. Buen día, profe. Entonces estamos viendo un pequeño repaso de redes. Cuando hablamos de celdas, muchachos, tenemos que hacer historia un poquito, porque cuando los electrones que estamos platicando desde un inicio pasan de una especie a otra, si pasan en un solo medio, pues nada más se intercambian en el mismo medio. Pero si hacemos que estos electrones salgan a través de un cable, podemos hacer un trabajo eléctrico o voltaje. A reserva de que me lean un poquito sobre el tema de voltaje, solamente les diré que cada parte de este proceso se conoce como celda. Entonces aquí tendríamos, si esto lo hacemos separado, si esto lo separamos en 2 vasitos, aquí tendríamos una celda en la que se llevaría a cabo una oxidación, y acá tendríamos una celda en la que se llevaría a cabo una reducción. Por medios físico-químicos se ha determinado algo que se conoce como potencial estándar, que se abrevia, esto es que es potencial estándar, que no es otra cosa que voltaje de media celda, y se mide en volts. Este potencial estándar es estándar porque se da en condiciones estándar, que como ustedes recordarán cuando vimos gases, las condiciones estándar son temperatura de 0 grados, presión de 1 atmósfera, concentración 1 molar, ¿sí? Pero bueno, eso no vamos a discutirlo. Entonces, esto tendrá un potencial estándar, ¿sí? Que como es una oxidación, sería oxidación, y este como es una reducción, sería reducción. Sin embargo, existen tablas donde se han estudiado por medios físico-químicos el potencial estándar de cada una de las especies, ¿sí? Y entonces lo que hacen ellos es graficar en tablitas, ¿sí?, los potenciales estándar, pero todas vistas como reducción. Aunque esta es una oxidación, si tú la inviertes el voltaje sería de reducción. Entonces se tienen tablas de potencial estándar de reducción, ¿sí? Y por medio de una formulita podemos sacar el voltaje. El potencial estándar de celda o voltaje de la pila va a ser igual al potencial estándar de reducción de lo que se conoce como cátodo. ¿Qué es el cátodo? Pues el cátodo, ¿verdad?, si ustedes recuerdan, va a ser el electrodo donde se va a dar la reducción. O sea, es el electrodo que capta los electrones. Este va a ser el cátodo. Y el electrodo donde pierde los electrones va a ser el ánodo. Es fácil recordar esto porque si se fijan, las palabras empiezan con vocales de este lado y con consonantes de este otro lado. Entonces, ¿dónde se da ¿qué electrodo es el cátodo? En donde se da la reducción. ¿Qué electrodo es el ánodo? Donde se da la oxidación, ¿sí? Entonces
Entonces aquí lo que tengo que hacer es investigar el potencial estándar de reducción de lo que yo considero como cátodo y, en las tablas obviamente, restarle el potencial estándar de reducción de la especie que se oxidó y expresarla como potencial de reducción en las tablas y restárselo. Si me da negativo, pues menos por menos da más, ¿verdad? Y es una suma. Si no, si es positivo, pues menos por más da menos, y es una resta. Y lo que me dé este potencial estándar, pues va a ser el voltaje que me va a dar esta pila. Esto es una manera muy resumida de explicarlo, ¿no? Y hace rato, por ejemplo, teníamos el potencial estándar de reducción que se encuentra en tablas del óxido de germanio que pasaba a germanio y del silicio que pasaba a hidruro de silicio. Yo pude haberme ahorrado poner todas estas chunches, ¿verdad? Y nada más poner las dos especies, la que se va a reducir y la que está en proceso de oxidación, ¿sí? Y sus valores. Y ustedes podían generar todo este rollo. Pero pues como yo copié y pegué, por eso es que aparece todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer sus compañeros? A partir de dos potenciales de reducción estándar, armar una pila. Lo primero que hacemos es colocar estos valores numéricos de los potenciales estándar de reducción que aparecen en tablas en una recta numérica. Obviamente de menor a mayor. Como es menor el menos punto 14, pues aquí lo ponemos a la izquierda. Como es mayor el punto 26, pues lo ponemos a la derecha. Y luego nos fijamos, como es estándar de reducción, lo que va arriba es lo que se va a reducir. Entonces el óxido de germanio se va a reducir a germanio. Entonces pongo el óxido de germanio que se reduce a germanio. Y el silicio que se reduce a tetrahidruro de silicio. El silicio lo pongo arriba y el tetrahidruro de silicio abajo. Bien. La regla es que en diagonal, lo que está más a la derecha va a ser el cátodo o la especie que se reduce, y lo que está a la izquierda es la especie que se oxida o el ánodo. Y así lo voy a acomodar. O sea, voy a plantear una reacción química en que el óxido de germanio va a reaccionar con el tetrahidruro de silicio, como está aquí, para formar, pues lo que no marqué, ¿verdad? El silicio y el germanio. Ahí está. ¿De acuerdo? Y hago todo el procedimiento que hicimos hace un rato de balanceo por guión electrón. Identifico las especies que cambian. Aquí está, ¿verdad? Balanceo la masa usando el criterio de que si es en medio ácido, ojo, si es en medio ácido, recuerdo, medio ácido, perdón que lo pongo así para abreviar. En medio ácido el oxígeno se balancea con moléculas de agua y el hidrógeno con iones H+. ¿De acuerdo? Y así lo hicimos. Aquí balanceamos oxígenos. Como aquí hay un oxígeno que no hay de este lado, pongo una molécula de agua, pero eso me genera dos iones H+, que los pongo de este lado. Ahí está balanceada la masa. Luego balanceo la carga. Acá tengo dos cargas positivas y acá no tengo ninguna. Le meto dos electrones para balancear la carga. Ya queda igual. Ya acabé con la primera. Me voy a la segunda. El tetrahidruro de silicio con el silicio. Aquí veo que hay 4 hidrógenos. Los hidrógenos se balancean con iones H+. Pongo 4 iones H+. Y luego me fijo, ya balanceé la masa. Ahora me fijo la carga. Acá tengo 4 cargas positivas y acá es neutro. Voy a poner 4 electrones del lado derecho para neutralizar la carga. Luego igualo electrones. Mínimo común múltiplo de 4 y 2, pues es 4. Quiere decir que esta la multiplico por 2 para que se haga 4. Y cancelo electrones. Y hago la suma. Lo que acabamos de hacer hace un rato, ¿no? Pero aquí yo identifico que se está dando una reducción. Porque recuerden que la reducción se ganan electrones. Están apareciendo como reactivos, pues se ganan. Y por consiguiente es el cátodo. Y acá se están perdiendo electrones, por consiguiente es una oxidación, porque aparecen como productos, y por consiguiente es el ánodo. Y en la ecuación que acabamos de ver, pues nada más acomodo los valores que corresponden a cada una de las especies. El cátodo, que habíamos dicho que era el que se reduce, es el germanio, y habíamos marcado que incluso es .26, menos el potencial de ánodo,
que es de menos punto 14. Y menos por menos es más. Y ya queda punto 26 más punto 14 más punto 40. Y así es como sacamos este ejercicio.